Saludo cordialmente a los libreros de Brasil, hermanos en Cristo, en la oportunidad de presentar la Biblia textual en su proyecto de cuarta edición en el castellano y la primera edición en portugués. Este es un proyecto que nuestra sociedad bíblica ha acariciado desde hace largos años. Desde 1998 hemos venido manteniendo el vivo deseo de llevar a cabo este proyecto de la Biblia textual en el idioma portugués hasta que finalmente, a finales de 2010, nuestras oraciones se vieron cumplidas y nuestros deseos satisfechos. Agradezco profundamente la acción de Claudio Rodríguez como director de este proyecto en Brasil, quien al frente de esta docena de personas, de traductores, correctores y asesores del idioma portugués, estamos llevando a cabo para todo el pueblo de habla portuguesa en el mundo entero, especialmente el pueblo de Dios en Brasil. Inicialmente, quisiera hacer un breve recuento de los esfuerzos de traducción de la palabra de Dios al portugués. Desde su inicio en el siglo XIII, tan temprano como esa fecha, hasta el siglo XXI, se han hecho un total de unas 40 versiones y traducciones de la Biblia al portugués, en distintas partes, posiblemente del texto sagrado hebreo y del texto griego. Desde la primera de ellas, la más famosa, la versión Dinis de la Biblia en el siglo XIII, y la más destacada de todas, que se usa actualmente, la versión de Ferreira de Almeida. Entonces, en el siglo XXI tenemos algunas, quizás media docena de versiones, entre las cuales se cuenta lógicamente el proyecto de la Biblia textual, en distintas expresiones o sistemas o disciplinas de traducción, desde la literaria hasta la dinámica. Esto sí quisiera referirme dentro de algunos instantes con algún detenimiento. Baste decir ahora que estos esfuerzos de traducción sobre un solo y mismo libro que es la Biblia nos lleva a preguntar entonces, después de tener más de 40 versiones distintas, ¿para qué la necesidad de una nueva traducción? ¿Cuál es la necesidad? Esto es una pregunta que surge en cada conferencia a la cual tengo oportunidad de asistir. Se me pregunta, ¿para qué una nueva versión? ¿Cuál es su necesidad? Y esto surge por dos circunstancias que ustedes podrán hallar en el documento informativo que van a recibir en esta conferencia. La primera es que ninguno de los documentos originales de la Biblia, bien sean en hebreo o en griego, existen hoy día. Y la segunda es que las copias que existen, las copias manuscritas, difieren una de otra. Estas son realidades históricas que no pueden ser negadas. Entonces, de allí la necesidad de que las copias tienen que ser comparadas mediante una disciplina que se denomina crítica textual para evaluar cuál es el texto original del pasaje. Porque antes de traducirlo, antes de interpretarlo, antes de exponerlo, el intérprete o el traductor ha de tener muy claro esta pregunta que debe ser contestada. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Ahora bien, a través del tiempo, en el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento griego, encontramos que de los 5.300 documentos manuscritos o copias existentes hoy en día,
se presentan no menos de 250.000 de variantes textuales. Estas son realidades que hay que estudiar y que hay que evaluar. Por lo tanto, el primer problema que encontramos en la palabra de Dios, que no se encuentra en otros textos que aspiran a ser sagrados, como por ejemplo el texto del libro del Mormón, la Biblia de los Adventistas del Séptimo Día, los documentos de las religiones hinduistas, el Corán, etcétera, etcétera. Usted no va a encontrar esos problemas porque no los tienen. El único problema que existe es cuando venimos a confrontar la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia y sus 49 libros que la conforman. Entonces, esto ha sufrido a través del tiempo y de la historia una continua guerra y un esfuerzo diabólico por destruirla. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque Satanás no puede permitir que la palabra de Dios surja y sea conocida en el mundo, porque por este solo hecho se le escapan los hombres que tiene en prisiones de ignorancia a la luz y a la libertad gloriosa de hijos de Dios en Cristo Jesús. Y de allí entonces el esfuerzo necesario para primero lidiar con el problema del deterioro del texto. Los textos originales de la Biblia, pronto escritos en frágil papiro, se perdieron, se extraviaron, y lo que nos queda ahora hasta el presente es copias y copias de copias. Y a través del proceso de copiado, pues es inevitable que se hicieran una serie de alteraciones de una y otra, bien sea por problemas auditivos, por problemas visuales, bien sean involuntarios o deliberados. Entonces, esto es lo primero que nos hace detener, y de allí que ese esfuerzo y ese estudio es más o menos profundo a través del tiempo, de la historia y de las circunstancias que están en torno a, por ejemplo, los hallazgos de la arqueología bíblica a través del tiempo, no siempre fue igual. Hemos de decir que en la mayoría de los documentos antiguos de la palabra de Dios, los verdaderamente fidedignos, por su antigüedad y por su calidad, fueron hallazgos realizados por la arqueología bíblica durante el siglo XX. De manera que cuando Ferreira de Almeida se propuso traducir, hacer su versión de las Sagradas Escrituras, no contaba sino con un documento, en el caso de la Biblia del Nuevo Testamento griego, solamente contaba con el texto de Erasmo de Róterdam y otras versiones, otras traducciones que se habían basado también en ese mismo texto. Y en cuanto al texto hebreo, simplemente contaba con traducciones que habían salido del llamado texto masorético. No fue sino hasta finales del siglo XIX, cuando empezó este movimiento por lograr restaurar el texto sagrado, que empezaron juntamente con ese esfuerzo humano por hacerlo, empezaron también a aparecer las distintas copias, porque le plació a Dios que esto fuera realizado de esta manera y que no estuviera desde siempre, desde antiguo, un solo texto que no admitiera ningún tipo de discusión. Afortunadamente, estos esfuerzos en el caso del texto griego han dado unos resultados maravillosos, y hoy tenemos en nuestras manos, por ejemplo, este texto, que es la reconstrucción del texto griego en una pureza de un 99.7% parecido al original, de restaurado a su forma original. Igualmente, los esfuerzos se están haciendo hoy en día
para la restauración de la Biblia hebrea y tenemos confianza que en el próximo quinquenio nosotros veremos terminados estos esfuerzos y el texto estará totalmente restaurado.